Hola, mi nombre es Tatiana Reyes y en esta ocasión vamos a hablar de los diseños experimentales. Para hablar de diseños experimentales es necesario definir qué es un experimento. Entonces, un experimento es la forma de buscar obtener información nueva, alterando las condiciones en que se desarrolla, para así observar los efectos que generan los cambios realizados. En una investigación, por ejemplo, realizar un experimento implica que el investigador debe manipular intencionalmente al menos una variable independiente que es la que se refiere a la causa de los sucesos que se quieren estudiar y que ésta nos dará como resultado una variable dependiente que es la que se refiere a los efectos de la manipulación de las causas. Entonces, ya entrando un poco en materia, hablando del diseño experimental, vamos a hablar ahora de 6 características súper importantes e indispensables a la hora de realizar investigaciones con diseños experimentales. La primera característica vendría siendo entonces la equivalencia estadística de los sujetos en diferentes grupos. Esta habla de que los grupos que se vayan a estudiar y comparar deben tener similares rasgos y características, sino siendo los mismos, ¿cierto? Esto para evitar que en los resultados haya errores de validación y que éstas puedan ser atribuidas a que las experiencias o características de los grupos fueran diferentes. La segunda característica habla de que se deben comparar al menos 2 grupos o condiciones, ya que es muy complicado realizar un experimento teniendo un solo grupo de personas. Es importante manejar un grupo de personas en los cuales se tiene determinada variable independiente que genera una dependiente, es decir, una relación causa-efecto, y está un segundo grupo donde cogemos esta variable independiente, o sea, la causa que tenemos, la manipulamos, le hacemos una modificación y la aplicamos a ese segundo grupo para ver qué efectos nuevos tiene. Y así poder comparar los resultados de la primera relación causa-efecto junto con el experimento. La tercera característica viene siendo la manipulación directa de las variables independientes, que pues es una de las características más distintivas de la investigación experimental, ya que es la que se refiere a la manipulación de la variable independiente para así lograr que nuestra variable dependiente tenga unos efectos diferentes. La cuarta característica viene siendo la medición de las variables dependientes. Esto se refiere a que cuando realizamos investigaciones de tipo experimental o diseño experimental, los aspectos como las variables dependientes se les asigna un valor numérico, el cual pues sirve para realizar mediciones de validación. En el caso en el que queramos hacer una investigación experimental o un experimento como tal y nuestras variables dependientes no se les pueda asignar un valor numérico y no puedan ser medidas, la investigación pues no va a poder ser experimental. La quinta característica tiene que ver con el uso de la estadística inferencial, ya que esta se usa o se utiliza para medir las probabilidades sobre los resultados. Esta nos ayuda en los momentos en los que queremos hacer generalizaciones con los resultados, sea por similitudes, población, edad, sexo y demás, y es este estudio de estadística inferencial o este uso de estadística inferencial la que nos permite agrupar para poder generalizar. Y como última característica tenemos el control de las variables extrañas. Este es quizás uno de los puntos más importantes, ya que las variables extrañas pueden afectar los resultados de la investigación. Entonces se realiza un control
en el que de pronto definimos que la muestra esté en un estado natural y no manipulada por factores extraños. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la investigación tiene, de diseño experimental, tiene unas amenazas en cuanto a la validez. Tenemos entre esas amenazas las internas y las externas. En las amenazas de validez interna podemos encontrar varios tipos de situaciones o cosas que hagan que nuestra investigación tenga riesgos de validez. Entre esas amenazas tenemos, por ejemplo, los eventos no planificados o extraños que sucedan alrededor de el experimento. Por ejemplo, si estamos realizando un experimento sobre X o Y cosa, pero ese mismo día, pues, no sé, cayó una bomba y cambió el ánimo o la situación en la que se encontraban, pues, los participantes del experimento, esto podría alterar los resultados. Otra amenaza se basa en que no exista una equivalencia entre los dos o más grupos con los que se va a realizar la investigación. Esta la habíamos hablado entre las características y es muy importante que no existan diferencias en los sujetos de los grupos que puedan ofrecer resultados diferentes. Otra amenaza tiene que ver con los participantes, con que los participantes seleccionados tengan puntuaciones muy extremas en los aspectos que se busca definir. Otra amenaza es que antes de realizar el experimento, por ejemplo, hagamos una prueba, una encuesta o algo que pueda generar cambios en los participantes del experimento. Por ejemplo, también tenemos amenazas como las de instrumentación, que pueda generar que haya resultados diferentes, ya que las pruebas o instrumentos aplicados a los distintos grupos pues no sean fiables o no sean equivalentes. Entonces tiene que ver un poco con eso. La otra tiene que ver con la mortalidad experimental que se da cuando, por ejemplo, alguien de uno de los integrantes del experimento se va de manera definitiva, decide no participar más en el experimento, o pues cuando un integrante del grupo muere. Otro caso que puede cambiar nuestra investigación es cuando existen cambios o efectos debido a la personalidad, a ser mayor o cuando somos más inteligentes. Entonces, en esos casos debe tratarse de que la investigación o el experimento como tal se realice en un lapso de tiempo donde las personas, de acuerdo a lo que hagan en su vida, estudio, trabajo o demás, no generen cambios demasiado visibles en su forma de vida o en su personalidad. En otro caso, por ejemplo, también tenemos cuando los sujetos aprenden como a identificar los tratamientos que se realizan. Entonces, pues ya al hacer el experimento, pues no se va a tener la misma validez porque la gente va a estar predispuesta. Están otros casos en que, por ejemplo, que pueden, no sé, hacer cambiar los resultados o la validez del experimento. Es cuando, por ejemplo, el investigador está haciendo una entrevista y le dan una respuesta y él tiene reacciones hacia ello. Otros tienen que ver también con la cantidad de aplicaciones del tratamiento o de realización del experimento con la cantidad de sujetos. Otros son los cambios de comportamiento en los sujetos
Y la otra tiene que ver con las presunciones y el uso incorrecto de las pruebas estadísticas. Por otro lado, las amenazas externas también pues son unas amenazas de validación que tienen un poco más que ver con factores que no están dentro de la investigación, sino que se deben más a la población, a los sujetos y a otra parte que se llama ecológica, que tiene que ver con las variables, la interferencia de los tratamientos, la interacción, entre otras cosas. Entonces, estas amenazas, pues a nivel de población, van ligadas a la generalización, ya que puede ser a veces limitante de los sujetos o limitante de las características o limitantes en la interacción entre los sujetos y el tratamiento, porque el tratamiento pues es efectivo en unos pero en otros no. También está en la parte ecológica, en que hay sujetos que reciben más tratamientos que otros, que hay cambios, por ejemplo, en el espacio, debido a que, por ejemplo, a unos se les hizo el tratamiento en el comedor de la casa de ellos y a otros en un consultorio, entonces no tiene como el mismo efecto por el limitante de espacio. También está el tiempo de cuando se le dedica más tiempo a unos sujetos que a otros, entre muchas otras cosas que como factores externos a la investigación como tal, pues pueden afectar a la investigación. Bueno, teniendo en cuenta ya las características y las amenazas, tanto internas como externas, vamos a hablar ya de los diseños como tal. Vamos a empezar entonces con los diseños preexperimentales, que se llaman así porque no cumplen con 2 o más de las 6 características que se plantearon al inicio y debido a esto tienen poco control sobre las amenazas internas. Dentro de estos diseños preexperimentales contamos con 3 diseños. El diseño de grupo solo con el post-test, el diseño de grupo con pretest y post-test y el diseño con grupos no equivalentes con post-test. En el primero, que es el diseño de grupo solo con post-test, es seleccionar un grupo, hacer la aplicación del tratamiento o del experimento y luego hacer un post-test para la observación. Solo permite conclusiones casuales, ya que al no haber pretest no se presta para las comparaciones. Luego tenemos el diseño de un grupo con pretest y post-test, que es un grupo en el que se hace primero un test como de evaluación del grupo, se aplica el tratamiento o el experimento y después de eso se hace un test posterior que sería para la obtención de resultados. Y el otro, que es el de grupos no equivalentes con post-test, se tienen 2 grupos. El primero se le aplica el tratamiento o el experimento y se hace un post-test para obtener resultados, y otro grupo al que simplemente se le hace el test sin haber hecho el experimento, que este sirve para que se haga la comparación de un grupo con el otro. Bueno, llegamos al punto en el que vamos a hablar de los diseños experimentales propiamente, que son los que cumplen con las 6 características que se plantearon en el comienzo del video. Entre estos tenemos el diseño de grupo de control con pre-test y post-test, que en este se tiene un segundo grupo denominado grupo de control y se usa para la comparación. Es decir,
tenemos dos grupos de personas, a un grupo de sujetos se le aplica el experimento y al otro no. Entonces, a ambos se le hace un pretest, a uno de ellos se les aplica el experimento, pero a los dos vuelve y se le hace el post-test. Con estos resultados se hace una comparación. Se puede hacer grupo de control solo cuando son dos grupos o cuando son tres o son cuatro. Esta cantidad puede variar dependiendo de la cantidad de variables independientes que se cambien o que se manipulen. Es decir, si yo tengo tres métodos, entonces voy a tener tres grupos a los que les voy a hacer el pretest. Les voy a aplicar a cada uno una versión del experimento y les voy a hacer un post-test. Además de eso, tendría un cuarto grupo al que le haría el pretest y el post-test sin necesidad de haberles aplicado el experimento y haría las veces de grupo de control. Hay que tener en cuenta que ya teniendo los sujetos seleccionados, la asignación a cada grupo se realiza de manera aleatoria. El otro que tenemos es el diseño de grupo de control, solo con post-test, que es muy similar al que acabo de hablar, solo que este no tiene el pretest antes de aplicar el experimento. Por último, y no menos importante, tenemos los diseños semi-experimentales, que en realidad se diferencian de los experimentales puros debido a que no tienen control total sobre las fuentes de invalidación, pero que a su vez sí son mucho más rigurosos que los pre-experimentales. Es decir, tienen control sobre la mayoría de las fuentes de invalidación, pero no alcanzan a ser experimentales puros. Entre estos tenemos el diseño de grupo no equivalentes con pre y post test, que la única diferencia que tienen con el diseño de grupo de control es que la selección de sujetos no se hace de manera aleatoria. Y están los diseños de serie temporales, que son los que se usan cuando se deben hacer observaciones recurrentes a la variable independiente, a la variable dependiente. En estos casos, en estos de series temporales, existen varios tipos que pues hay que mirar con mayor detenimiento, pero todos se basan en que hacen observaciones y observaciones aplican de pronto los tratamientos o los experimentos en diferentes temporalidades y vuelven a observar y de pronto vuelven a hacer aplicación del experimento, pero vuelven y observan, etcétera, etcétera. Espero que a la hora de construir un trabajo de investigación, este video de diseños experimentales les sea de mucha ayuda. Gracias.